para que posteriormente ustedes la puedan revisar y analizar dentro de su plataforma Q10. En la sesión de trabajo del día de mañana, pues ya hacemos un repaso generalizado de la guía de aprendizaje, analizamos si se cumple o no el objetivo. Terminamos de analizar lo correspondiente a todo lo que tiene que ver con fundamentos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, analizamos de pronto las actividades que están pendientes para que se pongan al día. Y posteriormente a la sesión de trabajo del día de mañana se cargará en la plataforma el examen. Recuerden que tienen que estar al día porque si no, pues no se les activa el examen. Listo. Entonces, antes de iniciar, quiero saber si tienen dudas o preguntas frente al ejercicio o el trabajo que están adelantando y que deben entregar o muy tarde mañana. Recuerden que si alguien tiene o quiere pedir la palabra, levanta la mano y se le da el espacio. Profe, buenas tardes. Señor, buenas tardes. Profe, regáleme 10 minuticos mientras llego a la casa, profe, para estarme bien o yo, porque estoy en la calle y acabé de llegar de viaje. No se preocupe, compañero, que los 10 minutos los alcanza, porque aquí estamos hasta las 6 más o menos. Bueno, profe, Camila parece que quiere decirnos algo, aportarnos algo. Ok, si todo está claro, pues demos inicio a la sesión de trabajo del día de hoy, ¿cierto? Dentro de la temática se les mencionaba que nosotros hoy trabajaríamos, lo correspondiente a factores de riesgo y peligro, ¿cierto? Hemos venido adelantando parte de ello en las sesiones físicas de trabajo, ¿cierto? Entonces vamos a recordar un poco el concepto y posterior a eso hacemos como una especie de revisión. Necesito que me recuerden que me pueden confirmar que están viendo la presentación usando la opción de levantar la mano para yo evidenciar que todos en el grupo están observando la presentación. Ok. Entonces, iniciamos recordando el concepto de peligro, ¿cierto? Y en las sesiones de trabajo hemos mencionado que el peligro es aquella fuente, situación o acto con potencial de causar daños en la salud de los trabajadores, en los equipos y en las instalaciones. Hoy en día en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestras casas, estamos ante la presencia de fuentes de peligro, es decir, elementos que están presentes en el entorno que nos pueden generar afectaciones, ¿cierto? En el caso de la infraestructura, pues pueden generar daños a las paredes, a los pisos, a los techos. Y frente a eso, nosotros debemos poder identificar correctamente a cuál de ellos nos enfrentamos para poder establecer los controles, ¿cierto? Entonces, miren que cada día nos enfrentamos y debemos analizar en cualquier sitio de trabajo. Permítanme, yo silencio aquí a Camila, que está como todavía con el micrófono abierto. Ahora sí. Miren que cada día, entonces les decía que cada día nos enfrentamos a
nuevas fuentes de peligro dentro de los sitios de trabajo y frente a eso analizamos. En la actividad que se les dejó, ustedes tienen una situación, digamos una representación de un sitio de trabajo y frente a ella ustedes están analizando los peligros que se pueden identificar, la situación que lo está generando y frente a eso analizamos el factor de riesgo. Ahí se le puso un elemento adicional que es analizar qué consecuencias puede generar dentro del trabajador, del empleado, como para efectos de comprender. Y estas fuentes de peligro, si no las controlamos, nosotros vamos a tener unas consecuencias o unos efectos negativos sobre el individuo y principalmente sobre el sitio de trabajo. Entonces, teniendo claro eso, nosotros recordemos que el riesgo es esa probabilidad de que uno o más eventos peligrosos puedan generar el daño, ¿cierto? Siempre lo analizamos como esa posibilidad, ese evento que me pueda suceder sí o no, y frente a ello me pueda generar esa afectación. Recuerden que dentro de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo lo que estamos es pudiendo establecer controles que me ayuden a minimizar, a mitigar todas esas afectaciones, controlar los accidentes, que las enfermedades laborales no se me presenten. Permítanme un segundito, por favor. Entonces, miren que en las empresas nosotros debemos primero identificar todas las fuentes de peligro. Segundo, comprender el riesgo al que nos enfrentamos. Y tercero, establecer el control pertinente. Frente a esto, nosotros, con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, empezamos a desarrollar cada una de las actividades necesarias para que esto básicamente no ocurra. Sabemos que las empresas no son perfectas, que las personas no son perfectas y que frente al no control de cualquier situación podemos tener afectaciones. Entonces, ustedes dentro de su labor, dentro de su formación, están llamados a velar por el cuidado de los individuos dentro del sitio de trabajo, de comprender esas instalaciones, esas condiciones, ese ambiente de trabajo que nos ayude a mitigar, ¿cierto? Entonces, en la sesión de trabajo de hoy vamos a empezar con un ejercicio bastante sencillo que los va a ayudar a comprender esa actividad que tienen pendiente de trabajo. Me confirman cuando ya vean la presentación, fue uno de los primeros que les mostré como elemento de trabajo para poder identificar los factores de riesgo dentro de nuestros sitios de trabajo. Me confirman cuando vean la imagen, por favor, recuerden, levanten la manito. Entonces les decía, cuando les mostré por primera vez esta imagen, que representa un sitio de trabajo, unas condiciones en las cuales desarrollamos nuestras labores, ¿cierto? En este caso, un sector particular muy conocido o de pronto muy visualizado en cualquier ámbito de nuestro vivir, de nuestras labores normales, porque usualmente estamos en presencia de construcciones, ¿cierto? El sector construcción. Y les mencionaba que muchas veces nosotros cuando no tenemos bastante claros los conceptos de peligro, de riesgo, de condiciones inseguras o de actos inseguros, nosotros nos comportamos como animalitos. Es decir, no somos conscientes de la afectación o de la posible afectación que vamos a tener dentro de los sitios de trabajo, ¿cierto? Entonces, nuestra labor con la identificación de los peligros es poder controlar esos factores de riesgo, es decir, minimizar la posibilidad de que estos se materialicen y se conviertan en un accidente o en una enfermedad laboral. Yo les decía en la sesión de trabajo física que a través de una guía, inicialmente nosotros representamos y estructuramos los factores de riesgo y los clasificamos dependiendo el instrumento o el elemento que nos ayude a diferenciarlo
en relación a la posible afectación o en relación más bien a la fuente de peligro que lo pueda estar generando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros hablábamos de los factores de riesgo físico, ¿cierto? Factores de riesgo químico, ergonómico, locativos, mecánicos, ¿sí? Ahí encontraban el riesgo también, el factor de riesgo psicosocial, ¿sí? Y frente a eso nosotros deberíamos poder comprender dentro del sitio de trabajo qué lo está generando y frente a eso nosotros podamos analizar qué control debemos establecer. Permítanme un segundito que me están escribiendo de Sensa. Les decía, les decía entonces que nosotros, una vez identificamos la fuente que me está generando ese peligro, podemos establecer los controles de esos factores de riesgo. Miren que hay una gama o una clasificación bastante amplia de los factores que están presentes dentro del sitio de trabajo. Frente a eso, entonces, nosotros debemos poder comprender cuáles actividades se desarrollan dentro del sitio de trabajo que puedan estar generando afectaciones tanto al individuo como digamos, a ese mismo entorno laboral, ¿cierto? Entonces, vamos a repasar un poco de lo que vimos y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los factores de riesgo físico, y me voy nuevamente acá y les voy a compartir, permítanme un segundito. Cuando nosotros hacíamos mención a los factores de riesgo físico, recuerden que yo les dije que existe un elemento clave para nosotros poder comprender si ese peligro hace referencia a un factor de riesgo físico. Y recuerden que yo les mencionaba que los factores de riesgo físico usualmente son los que estamos contemplando o revisando que se presentan dentro del ambiente de trabajo. En este caso pueden ser factores externos que se generan producto de ruido, vibraciones, presiones, ¿sí? Calor, radiaciones no ionizantes, microondas, iluminación inadecuada. Entonces miren que nosotros, estos factores de riesgo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que identificar es qué elemento dentro del sitio de trabajo es la fuente del peligro, es decir, qué es lo que me puede generar esta afectación. Frente a eso, comprender qué factor de riesgo es lo que lo posibilita. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a este sitio de trabajo y aquí quiero que participen y aporten, por ejemplo, yo podría considerar que dentro de en este sitio de trabajo, ¿cierto? Existe un peligro. Es ocasionado o se posibilita a través del factor de riesgo ruido, porque yo estoy viendo que dentro del sitio de trabajo existen muchas tareas, muchas actividades que puedan estar generando ruido. Por ejemplo, el uso de esta máquina, ¿cierto?
la manipulación de este instrumento manual, por acá está una caída, por acá está un desplazamiento, por acá está la utilización de herramientas que pueden generar ruido, como esta también que está acá, ¿cierto? Y frente a eso yo podría decir, bueno, listo, estos que no los he contado, hagamos de cuenta que hay 15 individuos que están en presencia de un factor de riesgo conocido como ruido. ¿Alguien quiere aportar o comprenden lo que les estoy mencionando? Sí, no, quizás, tal vez, por favor, me interesa que esta clase en particular les quede clara porque les va a ayudar al trabajo que están desarrollando. Si tienen dudas, preguntas, les queda fácil identificar esas condiciones o esas fuentes de peligro. ¿Nadie quiere aportar? ¿Nadie tiene dudas? Profe, a ver si me entiende, me explica otro poco más que todavía no he entendido muy bien. Ok. Entonces yo les decía que cuando queremos identificar dentro de los sitios de trabajo los factores de riesgo, los peligros, ¿cierto? Cuando vamos a la definición técnica del peligro, recuerden que se representa como cualquier fuente con la capacidad potencial de generar un daño. Es decir, yo debo comprender dentro del sitio de trabajo existen elementos que pueden generarme afectaciones, tanto a mí como persona, como individuo, como a ese sitio de trabajo, es decir, sobre la infraestructura de ese sitio de trabajo. Entonces, para eso yo les entrego una guía que les permite identificar elementos que están presentes dentro de los sitios de trabajo. Por ejemplo, déjenme que yo les muestre y les comparta nuevamente la guía. Y yo me imagino que todos la conocen ya y que han tenido la posibilidad de revisarla. Yo lo que debo hacer una vez me entreguen ese sitio de trabajo, yo comprenda ese sitio de trabajo, empezar a analizar si están presentes estos peligros. ¿Cómo sé si están presentes? Sencillo. Yo reviso si dentro del sitio de trabajo hay máquinas, motores, pulidora, un ambiente caluroso, si el personal está puesto al sol, si hay presencias de llamas, de celulares, de televisores, computadores, de flujo luminoso excesivo o deficiente, de sustancias como humo, polvos inorgánicos, ¿sí? Entonces, lo que yo debo es analizar dentro de ese sitio de trabajo si están estos peligros. Una vez identificado el peligro o la fuente del peligro, poder comprender a qué factor de riesgo estoy expuesto y frente a eso, cómo puedo controlarlo. Por ejemplo, nuevamente vayamos al gráfico. Entonces, yo aquí empiezo a comprender si dentro de este sitio de trabajo, ¿cierto? Estoy en la presencia de esas fuentes que me pueden generar un peligro. Por ejemplo, si yo me voy a la guía que les acabo de mostrar, yo veo máquinas y motores. Ah, listo, entonces yo empiezo a analizar si hay máquinas y motores. Si hay rocíos, niebles, pinturas, humos metálicos, humos inorgánicos, polvos inorgánicos, si hay niebla, si hay calor, si hay frío. Cuando yo identifico esa fuente, ¿cierto? Es un factor de riesgo físico y frente a eso puedo comprender la situación. En este caso en particular,
Si yo voy principalmente a los factores de riesgo físico, yo podría, digamos, con la experticia, con la práctica, con lo que yo he visualizado cuando voy a mi casa o cuando estoy haciendo alguna actividad, que usualmente las construcciones se realizan en el día, usualmente en Montería, Córdoba, y por la ubicación geográfica, por las estaciones o por los periodos que nosotros manejamos, yo sé que usualmente en el caso de Montería, pues siempre el ambiente es caluroso, entonces yo podría contemplar y hacer una apreciación de que dentro de este sitio de trabajo se realizan las actividades bajo sol. Entonces si se realizan bajo sol, esa es la fuente del peligro. Permítanme un segundo. Ok, entonces les decía que cuando yo analizo los sitios de trabajo, yo empiezo a comprender, ¿cierto? ¿Qué elementos me pueden estar o me podrían ocasionar esos daños? Entonces, recuerden que el peligro es un daño potencial, es toda fuente o elemento que está presente dentro del sitio de trabajo. Si yo sigo revisando, listo, yo veo por aquí yo veo un elemento de trabajo, en este caso una escalera. Ok, entonces yo reviso si dentro de los factores de riesgo encuentro uno que está asociado a de pronto a un equipo, una herramienta que esté en mal estado. O y de pronto la parte locativa influye. Por acá, en la actividad que está realizando este individuo, que en este caso está haciendo como una pulidora, ¿cierto? Y frente a eso yo observo, si ustedes amplían un poco más la imagen, se lo voy a mostrar. Si yo amplío la imagen, yo detecto que aquí está en la presencia de unos humos o unas partículas de humo, ¿cierto? Miren que en este caso yo no estoy analizando si el individuo tiene los EPP o no tiene los EPP. Eso sería un elemento de control. En este caso estoy identificando la fuente que está generando el peligro. Entonces, cuando hablamos de la fuente que está generando el peligro, estamos hablando de aquello que puede generar un daño potencial sobre el individuo. Miren, por ejemplo, este que está aquí. Aquí yo veo que esta persona está desplazándose por un área en la que hay circulación de equipos, de maquinaria, adicionalmente que está, como dice normalmente, despistado fuera del lugar, y frente a eso, esta persona puede sufrir una afectación por una circulación de vehículos. Por ejemplo, si me voy a la persona tenga una posición que me está generando, si ustedes se dan cuenta aquí y analizamos la imagen, ustedes ven una representación de que existe una molestia, al igual que esta de acá. Frente a esta molestia yo debo identificar, bueno, listo, esta posición o este trabajo, por la forma en que desarrollamos la tarea, está generando una afectación, es decir, está generando un peligro porque es un daño potencial, puede ocasionar un accidente o una enfermedad laboral, en este caso, por ejemplo, una enfermedad, ¿cierto? Un daño en la columna o en la espalda baja. Entonces, cuando yo tengo claro dentro de mi sitio de trabajo cuál es esa fuente, y si me voy, por ejemplo, a este caso particular, cuál es esa fuente que me puede generar ese daño potencial, yo digo, listo, aquí tengo claro cuál es el peligro. Cuando yo tengo claro cuál es el peligro, dentro de la guía de identificación, yo podría analizar y asociar al factor de riesgo. Cuando ya tengo el factor de riesgo, digo, bueno, listo, para yo evitar la posibilidad de que esto se materialice, de que esto genere la afectación, es decir, que el rol. Por ejemplo, en este caso para ti,
Alguien que me responda, por favor. No tengan miedo de equivocarse. O le preguntamos a alguien. Parece que Manuel y Luz, bueno, no sé, se identifican así como Luz, quieren aportar. Profesor, con Manuel, ¿me escucha? Sí, señor, cuénteme. Bueno, ahí el peligro es, bueno, yo lo consideraría como orden y aseo. Orden y aseo, ¿por qué? Porque hay varias herramientas, bueno, esa herramienta está en un sitio que no debe estar y más que todo ese riesgo es por orden, o sea que los trabajadores no están teniendo orden al momento de desempeñar sus funciones. No recogen las herramientas y no las dejan de nuevo en su sitio. A ver si para todos los que están presentes. Ah, ok, entonces usted asocia que la fuente de peligro no es la herramienta, sino ¿sí? ¿Qué piensa el resto de los compañeros? Ahí que está, creo que Wendy está levantando la mano y Juan, Profe, señor. profe, lo que pasa es que yo pienso una cosa, aquí hay muchos lugares de trabajo que no están, digámoslo así, adecuados en la cuestión de orden, como dijo el muchacho, el compañero, o sea, de orden, quiere decir que ahí hay herramientas de trabajo y maquinarias de trabajo que no están en su sitio donde debe estar, por lo menos. Ahí veo yo que ahí está el martillo que está en un lugar que no debe estar. Y puede ocasionar un golpe en la cabeza, un accidente. Por lo menos ahí veo una catapila, una máquina grande ahí que no está en un lugar adecuado. O sea, no son lugares adecuados para ese tipo de cosas que hay. ¿Sí me entiende, profe? Sí, señor. Pero entonces aterricemos a la situación particular, que esto es lo que yo les pido dentro de la actividad que ustedes estén desarrollando, que identifiquen la situación, es decir, que yo pueda comprender claramente sobre cuál estamos preguntando. En este caso, ustedes me están, o estamos haciendo el ejemplo frente a esto, ¿cierto? Sí. Frente a un objeto que viene en movimiento, porque si nosotros analizamos el sitio de trabajo, quiere decir que por acá a alguien se le cayó y esto viene bajando sobre y posiblemente, ¿cierto? Puede golpear, como lo dijo el compañero, a este individuo, ¿cierto? Si nosotros revisamos la guía, existirá dentro de ella ese peligro, esa fuente de peligro, un objeto en movimiento. Es como en el caso mío, profe, un ejemplo. Yo soy ayudante, ¿cierto? Yo soy auxiliar de bus. Un ejemplo, el carro está varado, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Lo primero que tengo que asegurar el vehículo. Porque si yo me voy a meter abajo, tengo que asegurar el vehículo, ponerle unas cuñas, ponerle un freno de seguridad. Porque si yo no le pongo ningún tipo de freno de seguridad ni nada de eso, puede que el carro se ruede y me pueda generar un daño, un accidente. ¿Sí me entiende, profe? O sea que en este caso estamos hablando de objetos en movimiento. Exactamente. En este caso, ese martillo está en movimiento. Miren que si yo hago el ejemplo, ¿cierto? Aquí lo que se cayera no fuera un martillo, sino, por ejemplo, esta ventana sigue siendo un objeto en movimiento, Claro. ¿cierto? O Sí, si no fuera señor. el martillo, sino un ladrillo, sigue siendo un objeto en movimiento. O sea que en este caso, cuando nosotros vamos a hacer trabajo e identificamos la fuente de peligro, ¿cierto? En este caso identificamos que es un martillo, este es el objeto, pero puede ser cualquier otro objeto que esté en movimiento que pueda generar la afectación sobre este individuo.
En este caso, ¿cuál es el factor de riesgo? Entonces nosotros vamos allá a los factores de riesgo, es decir, a la guía, y identificamos, listo, hay objetos en movimiento, sí. Estos objetos en movimiento me pueden generar un golpe, y eso es un factor de riesgo mecánico. Ahora, si nos lo analizamos desde el punto de vista que el compañero lo menciona, ¿cierto? La falta de orden y aseo, estamos hablando de golpes contra o por cuando es un tema locativo. Es decir, cuando dentro del sitio de trabajo no existen, ¿cierto?, la organización de los elementos. Pero en este caso, para que este fuera asociado a que el compañero dijo de objetos en movimiento, de golpe, orden y aseo, es que el individuo fuera hacia el martillo y no el caso contrario, que es lo que estamos evidenciando. Si este individuo, por ejemplo, el martillo estuviera por aquí, mal ubicado, porque la herramienta de trabajo no la ubicamos, y él se desplazara sobre este sitio de trabajo y se golpeara por ese martillo, sí sería ese que el compañero hizo mención. Entonces, miren que la tarea de ustedes es poder identificar en realidad cuál es la fuente del peligro y cuál es la situación en la cual eso podría generar el daño o la afectación. Y en base a eso poder comprender cuál es el peligro. ¿Sí me explico ahí? En ese sentido, cuando ustedes revisen los factores de riesgo, lo primero que debemos comprender es cuál es el peligro. Es decir, si ustedes van a la guía, van de derecha a izquierda. Compañero Manuel, le hago una pregunta. ¿Queda claro ahí por qué no es el de orden y aseo, sino el de objeto en movimiento? Sí, profesor, quedó claro. Lo que pasa es que en la observación que hice, vi el martillo sobre el piso, no cayendo. Sobre el peso. Es correcto. Sobre el piso, no cayendo. Entonces, fue más de apreciación que de pronto que le haya dado otra apreciación. Y ahí es donde radica nuestra experticia para la identificación dentro de los sitios de trabajo de esos peligros. Cuando no identificamos de forma correcta, y mire que este ejemplo nos ayuda a eso, nosotros hacemos valoraciones o establecemos controles equivocados. Y eso lo que me va a llevar es a una mala utilización de los recursos de la empresa, que no me van a ayudar a controlar el factor de riesgo. En este caso, si el compañero, ¿cierto? Él me dice, bueno, listo, el martillo no está ubicado porque hace de cuenta que está aquí sobre este segundo nivel, ¿cierto? Sobre esta base. Y es lo que dice, bueno, listo, entonces vamos a colocar por aquí una especie de repisa donde se ubiquen todas las herramientas de trabajo, ¿cierto? Ese sería el control, un control administrativo en este caso. Un elemento que me permita ubicar las herramientas de trabajo. ¿Qué pasaría con el resto de objetos que puedan estar cayendo de aquí, de este sitio de trabajo? No lo controlaría, ¿cierto? Porque la repisa no me va a evitar un control administrativo, pues, que esto se siga cayendo de acá, cualquier elemento que está presente dentro del sitio de trabajo. ¿Me comprenden lo que les trato de decir? Entonces es importante que ustedes, como se decía en el ejemplo, como se les mencionaba en el taller, es que ustedes primero identifiquen la situación. Cuando identificamos la situación, estamos identificando el peligro. Cuando comprendemos qué es lo que está sucediendo dentro del sitio de trabajo. Hagamos, por ejemplo, uno más sencillo, se los voy a mostrar por aquí. A ver si todos comprenden. Este que está aquí, toda la esquinita. ¿Qué pasó sobre este? Eso ahí. ¿Cuál, profe? Que no logro ver cuál está mostrando. Este que está aquí en toda la esquinita. Pero yo amplío, me desplazo. Exacto. El de morenito. ¿Lo logran ver? Sí, aquí esto básicamente hay una tierra
sepultó una persona, los dos ojos y la mano. Sí, 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 claro, sí se ve. ¿Quién me dice ahí cuál es el peligro y cuál sería el factor de riesgo? No tengan miedo El de peligro, equivocarse. Recuerden que el estamos en un peligro, proceso de el- aprendizaje. pues yo pienso que el peligro sería, ajá, que quede sepultado ahí sobre ese poco de arena, ¿no? Ujú. Y el factor de riesgo que hay, Y el pues puede sufrir lesiones, por ejemplo, no sé, se fractura un brazo, alguna pierna, porque ajá, fue un peso que no está adecuado para recibir el cuerpo. eso sería una consecuencia. Ah, carajo. Eso es posterior a la afectación, ¿cierto? Usted menciona Sí, posterior a la afectación. sí, sí, claro. Recuerden que cuando hablamos de factores de riesgo o de riesgo, es la posibilidad de que suceda o no suceda, ¿cierto? Esa afectación. En este Mm, caso, identifiquemos cuál es el peligro aquí. El resto de compañeros que están conectados, ¿qué piensan que es el peligro ahí? ¿Cuál es la fuente que me está generando la afectación o la posible afectación? Profe, profe, el peligro que yo veo ahí, por lo menos la que está serruchando un pedazo de madera. No, no vayamos al serrucho, al que está acá, a este, al El que que está quedó enterrado. sepultado bajo. Sí, señor. El del serrucho lo Claro, analizamos profe, ahora, no se porque preocupe. yo pienso que el que quedó sepultado ahí fue porque de pronto no tuvo en cuenta ese riesgo o sea, no tuvo en cuenta el riesgo que podía tener al estar en el lugar, en ese lugar, en ese momento. ¿Qué piensa el resto de los compañeros? Profe, yo digo que ahí se presenta una carga estática. Una carga estática, o sea, un factor de riesgo económico. En este, recuerden que la idea es que aquí, dentro de esta sesión de trabajo, todos podamos salir de las dudas y podamos comprender. Igual como les digo, no teman equivocarse. En la sesión de trabajo mañana seguimos trabajando sobre la misma imagen y seguimos identificando. Por eso no tengo la guía aquí a la mano porque estoy en el centro, estoy conectado por el celular, pero me parece que es algo físico, el riesgo como tal, porque es un deslizamiento que tuvo de material que quedó sepultada la persona. O sea, en este caso, como menciona el compañero, hubo un material que cayó sobre la persona y frente a eso, ¿qué pasa normalmente cuando a nosotros nos cae algo encima? ¿Qué ocurre? Hay un aplastamiento. nos golpea. Aplastamiento, ¿cierto? Dentro de la guía nosotros podemos encontrar que existe un factor de riesgo. Bueno, inicialmente un peligro, en este caso sería, si nosotros vamos a la imagen, ¿cuál es el peligro aquí en este caso? El peligro es básicamente esa estructura que colapsó, en este caso esa tierra, esa arena, ¿cierto? Dentro del sitio de trabajo que falló, hubo un fallo estructural y frente a eso cayó sobre el individuo, es decir, ocasionando un aplastamiento. Dentro de la guía, ustedes van allá y buscan los peligros. Ah, bueno, allá en el factor de riesgo locativo hay atrapamiento, y en este caso por un colapso estructural o una falla en las estructuras en las instalaciones. Miren que cuando identificamos qué es lo que me está generando la afectación o la posible Profe, afectación sobre profe, el individuo o sobre el sitio de trabajo, ¿sí? profe, una pregunta, Escucho. profe. Sí, profe, lo que pasa fue que no le entendí muy bien eso
¿Cuál sería el peligro que nos dio ahí a conocer sobre esa imagen? En este caso, ¿qué es lo que me genera el daño potencial? En este caso es la tierra o la arena sobre mí, ¿cierto? Ajá. En este caso, lo que yo estoy evidenciando es que este terreno falló, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que hay una zanja, Sí. o por lo menos están haciendo una zanja, que por eso está la retroexcavadora ahí, Ah, ok, ¿cierto? es que sí. Esto falló y está ocasionando ¿qué? El aplastamiento. O sea que aquí hay un fallo de la estructura. Ujú. En este caso, la fuente del peligro es esta estructura que está sobre mí. Para el caso particular del ejercicio, esto es un terreno, que sea una tierra, una arena, un barro, no sé. Aquí no conocemos en particular cuál es el material, pero en este caso, si ustedes ven aquí, está una estructura que se estaba construyendo y colapsó y me generó un atrapamiento. Entonces, ¿cuál es la Ok. fuente de peligro? En este caso, una falla de la estructura. Y esa Ok. falla de la estructura me está generando un aplastamiento y eso cuando un atrapamiento sería mejor porque digamos que digamos cuando hablamos de aplastamiento ya quedé como dice uno popularmente ya planito. En este caso estamos en un atrapamiento, es decir, un material que está encima o sobre mí. Y si nos vamos a la guía encontramos que por allá está el peligro de fallas en las estructuras, en las instalaciones. Y eso hace parte de un factor de riesgo locativo, atrapamiento por una falla de la instalación. ¿Claro y comprendido para todos? ¿O hay Sí, dudas profe. todavía? No, está bien, profe, gracias. Era que no había, como dijo el compañero hace rato, no había identificado bien pues la escena como tal y si es una estructura que iban a construir o van a construir, yo qué sé. Sí, es que ahí es donde nosotros, cuando ustedes de ahora Fallamos. en adelante, yo les decía, ¿sí? Cuando vayamos a los sitios de trabajo, empecemos a analizar, es decir, nuestra vista, nuestra percepción del ambiente de trabajo, debemos empezar a analizar dos elementos que ya hemos trabajado. Uno, las condiciones inseguras, ¿cierto? Y dos, los actos inseguros. Entonces recuerden que los peligros y los riesgos están asociados a eso, a las condiciones inseguras o los accidentes de trabajo, ¿cierto? Entonces, en este caso, estos actos inseguros, esas condiciones inseguras son las que nos permiten a nosotros poder identificar los peligros y los riesgos que están presentes allí. Yo no comprendo en este caso, no comprendo ese sitio de trabajo, difícilmente voy a poder identificar qué peligros están presentes. Ahora bien, vamos a hacerlo un poco más interesante. O el del serrucho. No, ese es muy facilito. Vamos Bueno, a no es más el de complicado. Cerrullo, este de aquí. ¿Cuál es el peligro aquí? ¿Qué me dice? Profe, Señor, el peligro ahí es que el techo se le está viniendo encima, le está cayendo encima ¿quién más opina? y no está generando solamente un solo daño, sino dos daños, porque El está peligro, generando, el peligro es doble. Esperemos que el compañero Germán termine la precisión y damos paso al compañero Juan. Y Camila, que creo que levantó la mano por allá. Profe, aquí en este caso el peligro es el techo, le está cayendo encima, pero está generando doble afectación, está generando la de uno y está generando la del otro. Lo que Pregunta técnica para usted mismo. ¿El peligro es el techo o la persona que se cayó? ¿Cómo es el tema ahí? Porque el techo no es el que está cayendo sobre el otro individuo. ¿O sí? no, es el individuo el que está cayendo sobre el otro. Ah, ok, entonces, listo. Entonces, primero, identificamos dentro de la situación cuál es la fuente de peligro. ¿Cuál consideran que es? Vaya pensándolo ahí, compañero Germán, y demos paso creo que el compañero Juan y a Camila que levantaron la mano. Camila, sigue, por favor. La compañera Camila, que se quedó conectada, se fue, ¿estará por ahí o no estará por ahí? Parece que no está. Adelante, compañero Juan. Bueno, pues yo pienso que el peligro, pues
O sea, el peligro sería que sufran alguna lesión. Eso sería ahí como la consecuencia. Exacto. ¿Cuál es la fuente de peligro? Recuerden que nosotros, por definición, ¿qué dice la definición? El peligro es cualquier fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. En este caso, ¿cuál es la fuente de peligro aquí? El techo. Bien, Estructural. la estructura como tal, en este caso, el techo. El techo. Si nosotros vamos digamos a la guía, buscamos dentro de esa guía, en la última columna, encontramos por ahí algo que se llama colapso estructural. Es decir, la infraestructura dentro del sitio de trabajo sufre una falla y colapsa, es decir, se viene abajo. En este caso, lo que está colapsando aquí es el techo, ¿cierto? Que sí hay unas afectaciones, sí, claro, afectaciones al sitio de trabajo y afectaciones sobre los individuos. En este caso, lo principal que tenemos que identificar qué es lo que está generando ese peligro. Es decir, qué es lo que me puede generar esa afectación. En este caso, la estructura, al no tener de pronto el material resistente. Quizá todavía aquí esto estaba recién elaborado, digamos, no tenía la resistencia aún, y la persona cometió un acto inseguro y subió por este espacio que de pronto aún no estaba con la resistencia requerida para el peso de él como persona. Por ende a eso, colapsa y ocasiona ese daño potencial, ¿cierto? Que en este caso es, además de la afectación que sufre él, la afectación sobre otro individuo que estaba presente dentro del sitio de trabajo. Miren que los actos inseguros nos llevan a eso. Daños potenciales sobre otras personas, sobre mí mismo. Claro para todos ahí. Analicemos uno último ya para cerrar la sesión de trabajo. Vamos a coger uno aquí bastante sencillo. Vamos a ver, vamos a ponérsela un poco más difícil. Este señor que está aquí. ¿Quién me dice cuál es la fuente del peligro? ¿Cuál es ese peligro? Okay. El compañero Juan, el compañero Germán. La fuente de peligro ahí, profe, es una fuente contaminante o ambiental. ¿Seguro? O sea, yo pienso porque... Yo me estoy refiriendo, voy a cerrar aquí un poquito. Me estoy refiriendo a qué pena. Una cosa es esto, donde está aquí digamos, el mofle de la retro, donde está saliendo. Yo me estoy yendo a este individuo que está aquí, a este gato que está abrazando la retro. ¿Cuál es la fuente de peligro aquí? La fuente de peligro ahí es mecánica. ¿Por qué, bro? Porque está montado sobre esa máquina y la máquina está retrocediendo. Puede retroceder para atrás y se puede accidentar contra la pared, lo que puede generar un aplastamiento en el individuo. Bien. En este caso, Ahí. entonces, ¿el que genera el peligro es la máquina o es esta acción o este acto que comete el individuo? La máquina, por supuesto, que va a generar un peligro, obviamente, y el individuo, porque está montado sobre ella, indebidamente. Okay. Entonces, ¿aquí la fuente de peligro es la máquina o es el individuo? Bueno, en este caso, la fuente de peligro es la máquina, para mí, pues. ¿El resto de compañeros qué piensan? Sí. Yo pienso que la fuente de peligro es él porque él está cometiendo un acto inseguro. ¿Quién más piensa igual?
compañero. Profe, yo también opino igual que la compañera. ¿Y esa opinión es cuál? O sea que ahí la fuente de peligro es el individuo porque está cometiendo una acción que no debe cometer en estar subido ahí en esa parte de la máquina. ¿Quién más piensa como compañero Germán? El peligro es la máquina. Profe. Sí, señor, cuéntenos. Sí, porque yo pienso que, pues el peligro, o sea, es que, pues, digamos que de ambos, él está cometiendo, pues, un acto inseguro al montarse ahí. Y la máquina, pues, obviamente, el señor que está conductor de la máquina no se da cuenta de que él está, pero en sí la máquina va a retroceder y, y lo espera a la pared y, pues, también va a generar peligro. Entonces, entonces, o sea, van de ambos, ¿sí me entiendes? Sí, señor, claro que sí. Entonces, Voy a hacer una pregunta ansiosa aquí para todos. Si yo quito al individuo, ¿el peligro desaparece? Es decir, la máquina podría generar el atrapamiento o el aplastamiento. al momento de quitar el individuo, pues la máquina sigue retrocediendo y golpea la pared. Se puede caer los demás, ¿no? ¿Qué piensa el resto? Bueno, sí, yo también pienso que si no está el individuo, también está generando el peligro, porque igual la máquina va a retroceder y vemos que ahí está otro individuo, entonces puede caer encima de la máquina. Ok, entonces hagamos de cuenta que no es una retro, sino fijamente ahí hay un bloque. Una máquina que puede ser algo fijo. Lo que sepa No, más de esto que yo. no se va a mover, no se va a mover la máquina. Correcto, si fuera una máquina que estuviera fija y no tiene movimiento, el individuo sigue haciendo la misma acción. Pues ya ahí sería así culpa de él, ¿no? Ok, entonces en conclusión, ¿cuál es la fuente de peligro? ¿La máquina o el individuo? Yo pienso que el individuo. Bueno, profe, yo pienso que en este caso puede ser el individuo, puede ser también, sí, profe. Ok, la respuesta estará, y siempre estará, en la visión de quien analice la situación, y por eso se los quise poner de ese estilo. Cada individuo analiza el sitio de trabajo y lo comprende de manera diferente. Frente a eso evaluará cuál es el elemento que pueda generar o cuál será la fuente de ese peligro. O bien unos se inclinaron por la máquina como elemento presente dentro del sitio de trabajo, otros se inclinaron por un individuo cometiendo actos inseguros. Para el caso puntual de la situación, ¿cierto? Ambas visiones son válidas. Vuelvo al mismo punto. Dependiendo de cómo usted comprenda la situación, analizará cuál es el factor de riesgo y en base a eso también determinará cuál es el peligro. Para este caso puntual, ambas respuestas son válidas. Y vuelvo a la misma premisa, y es que dependiendo cómo usted evalúe la situación, yo digo, el peligro es el individuo por el acto inseguro, o el peligro, perdón, es la máquina por el movimiento. Saque coroné. Digamos que de otra manera, las respuestas son válidas dependiendo de cómo analicemos la situación. Para mí en este caso, y usted lo dijo al principio, creo que es Manuel, ambos están generando peligro. En este caso, los dos elementos, las dos fuentes, son fuentes de peligro, dependiendo de cómo analicemos la situación. Si yo lo miro del individuo hacia la máquina o si lo miro de la máquina hacia el individuo. Entonces, la tarea de nosotros para finalizar esta sesión de trabajo es que debemos primero comprender la situación que se presenta dentro del sitio de trabajo para poder determinar cuál es esa fuente que puede generar ese daño potencial. Y en base a eso poder determinar cuál es el factor de riesgo asociado. Una vez identifique
el factor de riesgo asociado, podré establecer el control pertinente. Porque miren que si yo voy aquí al control pertinente, si lo miramos desde el punto de vista de las compañeras que dijeron, listo, es el individuo, yo qué digo, hombre, listo, para que si el peligro se acabe, quito al individuo de ahí, ¿cierto? Y al quitar al individuo, pues ya el individuo deja de ser esta fuente de peligro porque deja de cometer los actos inseguros. En otras palabras, si uno se va a algo muy popular y bastante jocoso, digo, si yo lo amarro, se queda quieto y al quedarse quieto, pues va a dejar de cometer los actos inseguros y por ende va a dejar de poner en riesgo al resto de los compañeros que están dentro del sitio de trabajo. Y si me voy a la otra visión o a la otra perspectiva de la situación, si yo quito la máquina, es decir, la saco de ese sitio de trabajo, también estoy controlando. En este caso, por ejemplo, si yo pongo una barrera o por lo menos pongo una persona que esté dando indicaciones o orientaciones frente al manejo, también controlo la situación. Entonces, miren que lo importante es, primero, comprender el sitio de trabajo. Dos, poder identificar cuál es ese elemento, fuente, material, tipo de herramienta que está generando el peligro o el potencial daño, para así comprender qué factor de riesgo está presente y finalmente poder establecer el control necesario y pertinente para que las condiciones del sitio de trabajo cambien, mejoren y no exista la presencia de accidentes y de enfermedades laborales. ¿Listo? Por hoy, Identifiquemos si no otro, hay profe. más dudas, ¿quieren otro? Sí, identifiquémoslo. ¿Cuál quieren? No, el que sea. Uy, espere que sea. No, diga usted El que ahí. está, Es más el que difícil, es está en más la difícil. escalera, profe. El que usted ve más difícil. Es más difícil. Sí. ¿Cuál será más difícil? El que ¿Qué usted todavía consideran? no ha logrado entender. ¿Cuál? Bueno, se las voy a poner. Es uno de los más complejos de trabajar. Vamos a ver si lo identifican ustedes rápidamente. Y vamos aquí al burrito. Sabor. Ok. Este que está aquí. ¿Cuál es el peligro ahí? ¿Qué está haciendo él? Yo no logro. Está repellando una Profe, no se pared. ve bien. Ay, no logro ver. Ok. ¿No la alcanzan a ver? Amplía un poco Ahora más. sí, profe, gracias. ¿Me avisan si ya lo están viendo? ¿Sí? Confírmenme, por favor. Sí, profe. ¿Quién hace la primera apreciación para yo rematar y orientarlos? ¿Cuál es la fuente de peligro? Esa es muy sencilla. Pero muchas veces se nos dificulta porque de pronto no es tan evidente. Primero porque si nosotros vamos a la percepción natural de revisar si estamos cometiendo un acto inseguro, pues decimos, bueno, listo, la persona parece que tiene sus elementos de protección, entonces ya hay unos controles establecidos, ¿cierto? Al parecer, está haciendo la tarea de forma correcta. ¿Cuál será la fuente de peligro? Yo creo que la fuente de peligro vendría siendo la altura, ¿no? La altura, ¿por qué? Creo. Ahí hay hay dos sencillas de analizar. Profe, pues yo digo que, pues listo, no tiene todos los elementos necesarios de protección. En este caso, pues está repellando una pared y, le puede caer cualquier pizca de cemento en los ojos, no tiene sus gafas. Ok, va por ahí. Aterrícelo un poquito más. ¿Cuál sería la fuente de peligro? A ver si agarra una de las dos que está ahí presente. Iba por buen camino. Solo que se desvió un poquito y se fue enseguida a los elementos de protección personal. ¿Quieren que les ayude? Sí. Bueno, profe, Señor. yo pienso que yo pienso que si hay un factor de riesgo porque primero está muy en la orilla y se puede caer.
dentro de la situación ahí no estaría, no cabe ese. Identifiquemos el peligro. ¿Cuál es el peligro? Lo que me puede generar el daño potencial ahí. El compañero iba bien y no sé, en un momento se desvió. Pensé que le iba a acertar a la primera. Los movimientos imperativos que hace, profe. ¿Cómo? La compañera por ahí estaba atinándole al segundo factor de riesgo que se puede analizar. ¿Los ayudo, sí o no? Profe, también, pues, ¿qué diríamos nosotros? ¿Deslizamiento de esa pared o qué? Que se le venga encima. Ya se fue por otro lado. La carga que tiene en la otra mano, profesor. Se podría analizar, pero no va por ahí. Bueno, les voy a ayudar. Listo, para el compañero que analizó que el cemento que no es una sustancia química. Sí. Y por ahí no hay unos polvos orgánicos o inorgánicos. Claro. Ah, ok, entonces estoy en presencia de un peligro que está asociado a un factor de riesgo que químico, manipulación de en este caso es un sólido o un líquido. Sólido. Un sólido, ¿cierto? Entonces una sustancia sólida. ¿Cierto? Eso por ahí va. Entonces la fuente de peligro, ¿cuál sería? Tal vez la salpicadura. Recuerden que el machete de ustedes es la guía. No tiene el elemento de protección. En este caso, pues también, aparte de las gafas, como dije, la mascarilla como tal. Ok, entonces, pero recuerden que la mascarilla es un elemento que me ayuda a protegerme de. Y entonces ese D es ese peligro. ¿Y el peligro cuál es ahí? El cemento, ¿cierto? El cemento, además de que es una sustancia química, ¿cierto? Es una mezcla, ¿cierto? Eso es un polvo inorgánico. Puede generarme afectaciones tanto de la piel como del sistema respiratorio. Pero en este caso, como le decía, el compañero iba por buen camino, solo que se me desvió a orientarse en el elemento de control. El elemento de control se utiliza para controlar este peligro, que en este caso es que ese químico o ese sólido, que en este caso es el cemento, ¿cierto? Un polvo inorgánico. ¿Claro ahí? ¿Comprendido? Sí. Y la compañera nos orientó en algo. Esta actividad, ¿cierto? Si hablamos de cargas estáticas o de cargas dinámicas, ¿cierto? Uno, el trabajo se hace un trabajo de pie o un trabajo prolongado, porque repellar una pared, bueno, los que han tenido la posibilidad de evidenciarla o de realizarlo saben que es un trabajo que requiere bastante tiempo. Y la compañera dijo algo de los movimientos, ¿cierto? Entonces, dentro de esos factores de riesgo podríamos analizar si hay cargas estáticas o hay cargas dinámicas. Yo consideraría la carga estática inicialmente por efectos de que se hace un trabajo de pie. Y por el otro lado, ¿cierto? Una carga dinámica de movimientos por movimiento de las extremidades superiores, porque al efecto de hacer el movimiento, básicamente, estamos haciendo movimientos repetitivos, que es el del repellado, ¿listo? Entonces, miren que creo que vamos por buen camino. Mañana seguimos reforzando y seguimos analizando otro sitio de trabajo. Hacemos el barrido general del objetivo que traía esta guía, porque finalmente para su próxima guía de aprendizaje ya deben tener claro estos conceptos, lo que trae el sistema de gestión y finalmente cómo ustedes empiezan a intervenir sobre los sitios de trabajo para evitar con el sistema de gestión de seguridad y salud y en el trabajo, ¿cierto? Esas actividades que nos van a ayudar a mitigar las afectaciones y a mejorar las condiciones de los sitios de trabajo. ¿Listo? Entonces, por la tarde de hoy finalizamos. Les agradezco el tiempo, el espacio. Ya saben que esta sesión de trabajo se sube. Y el día de mañana, pues nos vemos. Ya saben que posterior a la sesión de trabajo, yo subo el examen para que ustedes respondan. Feliz tarde y feliz noche.
Listo, profe. Nos vemos. Listo, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Gusto. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. La pregunta de la compañera. Recibo la factura. ¿Qué pasó con él? Por eso mañana hay que llevarla. Claro, si ya lo tiene, me lo envía. Bueno, vaya. O sea, yo solo profe, puedo otra enviar por WhatsApp. Hablaron varios al tiempo, no la escuché. Qué pena. Por eso yo se la puedo enviar por WhatsApp. Sí, señorita, claro que sí. Ah, bueno, pues. Gracias, profe. Chao. Y tengan feliz noche. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego.